presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos, alabando a Jesús, porque hemos vencido hasta aquí. No tengo palabras para decirte cómo me siento. Yo no sé qué puedo decir. No era digno de hablar tu santo nombre. Tú me dijiste que me amabas aún así. Aquí estamos, en tu presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos, alabando a Jesús, porque hemos vencido hasta aquí. Nunca pensé que podría ser así. Nunca pensé que fuera yo. Mas al hallarme ya muriéndome en mi error, tú me viste con amor y compasión. Aquí estamos, en tu presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos, alabando a Jesús, porque hemos vencido hasta aquí. Porque hemos vencido hasta aquí. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con Pastor Ricardo Escobedo. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más, para mí es un gran gozo, un placer, un privilegio poder llegar a su hogar, poder llegar con este programa de Fe Victoriosa, un programa de enseñanza, un programa donde el pueblo de Dios, el creyente, está creciendo y madurando, siéndose una persona, un creyente maduro, un creyente fuerte, un creyente que conoce su autoridad y su posesión en Cristo. Estamos viendo este tema. Bueno, antes, cada primer minuto, los primeros minutos del programa, siempre para mí, ¿verdad? Es un placer, un gozo, un privilegio de poder saludar
a los socios victoriosos, a los filipenses. Esos son los hermanos y hermanas que cada mes están orando por este programa, por este ministerio de Fe Victoriosa. Están enviando su aportación también. Están enviando sus ofrendas. Algunos están enviando sus diezmos, porque no tienen un lugar, una iglesia, donde se están alimentando diariamente o donde están alimentándose. No tienen, ¿verdad? Pero si usted está siendo bendecido, si usted está creciendo y alimentándose a través de este programa de Fe Victoriosa, usted puede enviar sus diezmos a este programa para que usted pueda seguir creciendo y pueda seguir recibiendo este programa y también ser de bendición para que otros también puedan estar creciendo y oyendo estos gloriosos mensajes de victoria, mensajes que traen fe, mensajes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hemos estado desarrollando este tema, la oración, la fuente. Oración, la fuente. Entonces hemos estado tocando y aprendiendo en el tema de la oración. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que hay dos razones por qué personas no reciben sus oraciones contestadas. Número uno, porque no piden. Número dos, cuando piden, piden mal. Eso está basado en Santiago 4, versículo 1 al 4, ¿verdad? Cuando piden, no están pidiendo correctamente, están pidiendo mal, ¿verdad? Vamos a esos versículos y lo vamos a continuar al otro punto. Estábamos viendo en el último programa, antes de terminar el programa, le estuve diciendo que vamos a estar viendo estas poderosas armas que Dios nos ha dado, que nos promete victoria, nos prometen éxito en la oración. Amén. Entonces vamos a Santiago, capítulo 4, el versículo 1 al 4. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 4. Santiago, capítulo 4, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí está, este es el primer lugar. Habíamos mencionado que hay dos razones por qué personas no están recibiendo, ¿verdad?, sus oraciones, no están recibiendo de Dios. Número uno, porque no están pidiendo. Porque dice, no tenéis porque no pedís. Dice, y luego dice, pedís, versículo 3, pedís y no recibís. O en este término más moderno dice, pides pero no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Y luego dice esto, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Ahora, aquí el Espíritu Santo, a través de Santiago, ya nos está aclarando, nos está mostrando, nos está abriendo los ojos en la razón por qué algunos cristianos no están recibiendo de Dios nada. Y a veces personas que Dios no los ama, o que Dios, ¿verdad?, que otras personas tienen palanca con Dios, y por qué Dios a otros sí bendice y a mí no me bendice. Bueno, aquí Santiago está diciendo que cuando nosotros amamos más al mundo que a las cosas de Dios, que a la palabra de Dios, estamos más interesados en los placeres de la carne que en las cosas espirituales. Entonces podemos ver de que eso está perjudicando nuestra fe, que no vamos a poder recibir de Dios. Aquí bien claro Santiago dice que aquel que ama el mundo, entonces Dios no es amigo de Dios,
Voy a leer esos versículos porque hay una verdad muy grande. Estamos viendo aquí el tema, la oración, la fuente. Es la fuente de la bendición de Dios, es la fuente para sanidad, la fuente para prosperidad, la fuente para vivir una vida de éxito y de triunfo, la vida para vivir en victoria, la fuente para vivir en victoria es la oración. La oración. Voy a leer otra vez estos versículos 1 al 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora quiero aclarar algo. Quiero decir que Santiago no le está escribiendo al mundo. Santiago le está escribiendo a los redimidos. Santiago lo está escribiendo a la iglesia, a los hijos y a las hijas de Dios. No les está escribiendo a los impíos. No les está escribiendo a los pecadores, a los del mundo. Les está escribiendo a la iglesia, a los redimidos, al cuerpo de Cristo Jesús. Y imagínense el Espíritu Santo bien claro que dice, a veces cuando leemos la Biblia dice, wow, parece que el Espíritu Santo conoce lo que está pasando en mi iglesia. Parece que el Espíritu Santo conoce. Pues seguro que sí. Seguro que conoce todas las cosas que están pasando. Y aquí el Espíritu Santo le habla al cuerpo de Cristo, le habla al creyente, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, componemos, y aquí dice, ¿por qué hay guerras y pleitos entre vosotros? Tristemente, eso lo vemos en las iglesias, en las iglesias. Y si uno pregunta, ¿por qué hay pleitos? ¿Por qué hay guerras? Bueno, aquí explica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos cristianos todavía son carnales. Todavía son cristianos bebés espirituales. No han crecido. Y no han crecido porque no quieren crecer. No han crecido porque no están tomando el tiempo que necesitan para alimentar sus espíritus en la palabra de Dios para madurar y crecer espiritualmente. No le están dando a la oración y a la palabra suficiente tiempo para que puedan desarrollarse espiritualmente y crecer y salir de ese nivel de bebé espiritual. Porque todos nacemos al reino de Dios de la misma manera como nacemos a este mundo. Hay un paralelo muy claro y muy, ¿verdad? Para poder ver, es un paralelo, es una verdad y es un paralelo del crecimiento y desarrollo físico, ¿verdad? Del hombre, del niño, de la niña, el hombre físico, pero hay un paralelo espiritual. Es un paralelo espiritual, ¿verdad? Y podemos ver de que la palabra de Dios habla, ¿verdad?, del desarrollo y crecimiento espiritual y habla como que está hablando al desarrollo físico, el desarrollo humano, pero está hablando el desarrollo espiritual. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan escribe y dice, os escribo a vosotros hijos, ¿verdad?, o niños, porque habéis vencido al mundo. Entonces Juan no está hablando de los niños físicamente, está hablando de los niños espiritualmente. Y luego cuando dice, os escribo a vosotros padres, luego dice a vosotros jóvenes, ¿verdad? Porque habéis vencido al enemigo, ¿verdad? Y luego dice, os escribo a vosotros padres. Entonces podemos ver ahí por el Espíritu Santo los diferentes niveles espirituales que Dios quiere que todos desarrollemos y podamos llegar a ese nivel de ser padres espirituales en la familia de Dios. Tristemente, muchos no crecen espiritualmente porque no le están dando tiempo a la oración y a la palabra que se necesita. Le ponen más tiempo a las cosas del mundo. Y como dice Santiago, tristemente, son más amigos del mundo que amigos de Dios. Prefieren más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y son cristianos, son hijos de Dios, pero están luchando mucho con la carne. ¿Por qué? Porque están poniéndole más atención a las cosas de este mundo. Dice Santiago por el Espíritu de Dios,
¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Estas pasiones son las pasiones carnales, que todavía están en la carne y todavía están en un bebé espiritual, en un bebé cristiano que no ha crecido. Espiritualmente no ha crecido. ¿Por qué? Porque no le está dando tiempo a la palabra que necesita. Y dice, las cuales combaten en vuestros miembros, en los miembros físicos, pero también en los miembros de la iglesia. Dice, codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Estas son puras pasiones. Estas son las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas el capítulo 5. Combatís y lucháis, pero no tenéis. Dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces aquí está una de las razones porque muchos no tienen, porque no piden. Pero luego está la segunda. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Ahora quiero que usted escuche esto. Le está escribiendo a los cristianos, a los creyentes. Ahora, si yo todavía estoy amando más las cosas del mundo, si yo todavía estoy dándole más tiempo o verdad, más gusto a las pasiones carnales de mi vida, de mi alma y mi carne, entonces espiritualmente Dios me está considerando un adúltero. Es un adulterio espiritual porque estoy adulterando espiritualmente con el mundo. ¿Verdad? Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo no lo dije. Esto lo está diciendo Santiago, el apóstol Santiago. Él dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Bueno, ¿cómo vamos a poder recibir de Dios como hijos de Dios si la Biblia dice que si nosotros amamos al mundo y las cosas del mundo más que a las cosas de Dios, más que a la oración, más que a las reuniones de la iglesia, más que los servicios, ¿verdad? Los cultos, más que estar con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, mejor preferimos estar allá afuera, allá con la gente que no conoce a Cristo. La palabra de Dios dice que somos enemigos de Dios, estamos actuando como pecadores, porque andamos nosotros juntándonos más. Y déjame decirte, va a ser muy difícil que un creyente pueda seguir siendo un creyente firme y fuerte cuando es amigo del mundo, las cosas del mundo. Bueno, entonces vamos a continuar en esto. Vamos a ver que Dios ha dado armas que nos garantiza éxito, nos garantiza que usted va a tener resultados en la oración. Armas poderosas. Ahora, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos al versículo 3 en adelante. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, está hablando que estamos en este cuerpo físico, no está hablando de que anda en pecado y anda en este cuerpo físico, carne, sangre y hueso. Aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra militar es luchamos, no estamos peleando según la carne. Pues las armas, escuche bien, pues las armas, este es el versículo 4, 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que nosotros como creyentes tenemos armas poderosas en Dios. Vamos a ver estas armas que nos garantiza resultados en la oración. Número 1, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Y quiero darle estas referencias, quiero darle estos versículos, anótelos, escríbalos. El primer arma que vamos a ver es el nombre de Jesús. Cristo Jesús nos dice en en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, el versículo 23 y 24. Jesús está preparando a sus discípulos, dándoles esta arma poderosa para la oración. Juan 16, versículo 23 y 24. Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros también, porque la palabra de Dios es para nosotros. Él dice, y en aquel día no me preguntaréis nada. Está hablando, tienes que pedirme a mí en aquel día. De cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre, ¿verdad? Orando, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Versículo 24 dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pide y recibiréis para que vuestro nombre sea, para que su nombre, ¿verdad? Pide y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el nombre de Jesús. Es un versículo y quiero darles otro versículo también cuando Jesús dice en Juan el capítulo 14, verso 12 y 13, donde Él dice, de cierto os digo que todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, Él las haré también y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que tú pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora esto es importante. Vemos que el nombre de Jesús es una arma poderosa que garantiza resultados en la oración. Luego también tenemos la palabra de Dios, que es otra arma poderosa. La palabra de Dios. En Juan el capítulo 15, el versículo 7, Cristo Jesús dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, otra versión dice, si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Estas son las palabras de Cristo. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quisieres y se te dará. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 4, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 4, dice el apóstol Pedro, dice, y gracia sea multiplicada a vosotros, capítulo 1, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pedro dice que todas las cosas ya nos fueron dadas. Todas las cosas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros como creyentes hemos sido herederos. Tenemos estas grandes y gloriosas promesas que ya son nuestras. Y estas promesas es para que tú y yo podamos vivir una vida de éxito, una vida de triunfo, como dice, con toda piedad. Todas estas cosas han sido dadas ya a nosotros por su palabra, por el conocimiento de su palabra. Entre más conocemos su palabra, más fe viene, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos damos cuenta que es lo que pertenece a nosotros y lo que no nos pertenece a nosotros. Ahora, quiero, antes de terminar,
este programa. Dar oportunidad a todas las personas que nos han estado oyendo, que no han abierto sus corazones a Cristo. Haz esta oración conmigo donde estás. Repite estas palabras y que salgan de tu corazón. Dios, en este día, he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón. Repítelo conmigo. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y lo confieso como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué no sigues oyendo este programa? Y hasta la próxima vez se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré. Sí, más allá volaré, más allá. Deseo invitarles a Centro Palabra de Fe, ubicado en el 107 West Artesia Boulevard, en la ciudad de Compton, California. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y 10:45 de la mañana. Los miércoles a las 7:30 de la tarde. Tenemos una reunión en inglés los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos clases para todas las edades. Espero verlos aquí. Bendecidos.